Bienvenidos y bienvenidas al debate a 6 candidatas del diario.es. Tenemos en esta mesa, en plena redacción del diario.es, a 6 candidatas de 6 partidos: Pilar Marcos, del Partido Popular; Ángeles Álvarez, del PSOE; Sofía Miranda, de Ciudadanos; Tania Sánchez, de Podemos; Sol Sánchez, de Unidad Popular; y Natalia Prieto, de UPyD. Acabamos de sortear el asiento asignado para cada una y también el orden de intervención para el primer minuto de salida, y el sorteo ha dado el siguiente resultado. Sol Sánchez hablará la primera, Tania Sánchez, de Podemos, la segunda; Sofía Miranda, de Ciudadanos, la tercera; Natalia Prieto, de UPyD, la cuarta; Pilar Marcos, del PP, la quinta; y Ángeles Álvarez, del PSOE. Tras ese primer minuto iremos abordando diferentes temas de actualidad, así que, Sol Sánchez, cuando quieras, ese minuto para exponer muy brevemente las 2 o 3 medidas que considera usted más importantes que plantea su partido. Bien, bueno, nosotros lo que tenemos es una propuesta completa para un nuevo país, que nítidamente y sin equidistancias está elaborada desde la perspectiva de las políticas de izquierda. Nos gusta decir que nuestra propuesta es rupturista, ecologista y feminista, porque esos son los principios que rigen absolutamente todo el programa. Está hecho pensando en el rescate a las clases populares y las familias de clase trabajadora. En la economía proponemos un plan completo de rescate, de emergencia social, con 10 propuestas en las que ponemos la economía y el empleo en el centro y, bueno, sobre todo también decir que es una ruptura porque en lo político creemos que debemos estructurar algo fuera del régimen del 78. Aparte de eso, es importante feminizar tanto la política como la economía, que ahora estoy rodeada de mujeres, pero es el primer debate en el que estoy con tantas. Tania Sánchez. Bueno, yo creo que ayer vimos un debate en blanco y negro de lo que se reflejó un país que ha terminado y que ha terminado para siempre. Un país en el que 2 partidos han sido incapaces de dar respuesta a la urgencia de las necesidades sociales de la mayoría social de este país. Por tanto, entramos en una nueva era, nos estamos jugando no un gobierno, nos estamos jugando la próxima década, y lo que nosotros apostamos es por sentar las bases de un país que esté orgulloso de su unidad, desde la perspectiva del pensamiento de las mayorías sociales. Eso significa transitar un modelo energético como elemento central de la transformación de una economía financiera a una economía productiva. Eso significa poner en el centro la igualdad de oportunidades, y eso significa pensar en nuestras familias y devolverle lo que han hecho nuestras madres y nuestras abuelas en estos años de democracia, dignificarlas, darles protagonismo y recuperar el país para su gente. Sofía Miranda, de Ciudadanos. Bueno, a partir del 20 de diciembre este país no volverá a ser el que fue, afortunadamente. La crisis económica ha puesto de relieve 30 años de malas políticas, de grandes desigualdades en nuestro país. Nosotros planteamos como primera reforma, y a mí me gusta empezar siempre hablando de educación, porque sin educación un país no es nada. Necesitamos un pacto por la educación que ponga de relieve las carencias que hemos tenido hasta ahora, que nos ponga a todos los partidos políticos encima de la mesa para plantear el mejor sistema educativo que podamos tener de aquí a 10 años. Además, por supuesto, una reforma administrativa, la supresión de las diputaciones y de una administración muy pesada, lo que nos llevaría a ahorrar más de 5.000 millones de euros para invertirlos en cosas que realmente se necesitan. Y, por supuesto, como bien señalaba anteriormente, un cambio del sistema productivo, donde se ponga el acento en la inversión, en desarrollo y cooperación, sobre todo vincular la ciencia a la empresa y incentivar una red cervera, como bien decía antes, para fomentar la cooperación entre todos los desarrollos científicos y nuestras empresas. Natalia Prieto, de UPyD. Bueno, pues en UPyD nos presentamos a estas elecciones generales para luchar contra la desigualdad. Hay que recordar que Bankia nos costó 24.000 millones de euros y que si no tuviéramos que habernos gastado ese dinero no tendríamos que haber hecho ningún recorte ni en educación, ni en sanidad, ni en servicios sociales. Por lo tanto, cuando nos dicen que no hay dinero es mentira, y mientras seguimos despilfarrando encontramos una situación en la que Andalucía tiene la mitad de camas hospitalarias que otras comunidades autónomas como Cataluña. El fracaso escolar es 3 veces superior en Baleares que en País Vasco, mientras para que te vea un médico especialista en Castilla-La Mancha tienes que esperar 5 meses, pero en Navarra solo 2. Y si eres mayor y necesitas ayuda a la dependencia, te deseo que vivas en Castilla y León y no en Comunidad Valenciana. La tasa de paro es 3 veces superior en Andalucía que en La Rioja.
Y la desigualdad sabemos en UPyD que no es una casualidad, sino que es fruto de malas decisiones políticas. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que hay que luchar contra la desigualdad de la misma manera, con el mismo ahínco y esfuerzo con la que hemos dedicado a la lucha contra la corrupción. Porque un país más justo es un país más igual y un país con un futuro mejor. Pilar Marcos, del Partido Popular. Pues muchas gracias, Olga, muchas gracias al diario.es y gracias también a mis 6 compañeras, a mis 5 compañeras. Solamente conocía a Ángeles del Congreso de los Diputados, las demás pues por referencias, pero poco más. Nosotros, ¿qué ofrecemos? Pues humildemente creemos que el problema mayor que tiene España ahora y el que más preocupa a la gente es el empleo. Y dedicarnos a intentar generar las condiciones para la creación de empleo es nuestro principal objetivo. Para eso hemos incluso acuñado un pequeño eslogan que es nuestro objetivo es 2020, llegar al año 2020 con 20 millones de personas trabajando. ¿Eso es posible? Pues para eso tiene que crear la sociedad española en los próximos 4 años 2 millones de puestos de trabajo. Esos son 500.000 puestos de trabajo al día. ¿Es mucho o es poco? En los últimos 2 años, ya una vez que fuimos capaces de superar la crisis, sí hemos conseguido crear medio millón de empleos cada año. Que si seguimos a este ritmo, si seguimos con las mismas políticas económicas, si seguimos trabajando en ello, podemos crear 2 millones de empleos y llegar al objetivo 2020, que es el que planteamos como principal en este programa. Ángeles Álvarez, del Partido Socialista. Bueno, nosotros vemos que estos 4 años de gobierno de la derecha ha supuesto el mayor ataque a los derechos y las libertades de toda la etapa democrática. Y además pensamos que estamos ante una situación que no supone unos recortes que hayan sido coyunturales, sino que es una estrategia planificada para destruir los derechos conquistados por los españoles y por las españolas en la época de la democracia y puesta en marcha fundamentalmente por los gobiernos socialistas. Estamos hablando de ataques a los derechos y las libertades, estamos hablando de limitación al acceso a la sanidad pública, estamos hablando de subidas salvajes de tasas y estamos hablando de copagos farmacéuticos que son verdaderamente intolerables. El Partido Socialista reclama hoy y demanda y pide el voto a los españoles y las españolas para ser una opción de gobierno con capacidad suficiente para tomar decisiones que permitan precisamente revertir esta situación y derogar medidas como la reforma laboral o la ley Mordaza, que han supuesto, como decía antes, el mayor ataque a las libertades públicas y a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Vamos a meternos de lleno ya en el debate. Quiero recordar que no es un debate con cronómetro, es más una especie de conversación, iremos equilibrando los tiempos, si alguna se pasa yo la pararé. Y antes de abordar los temas diversos que vamos a abordar, quiero proponer un asunto que más tarde profundizaremos en él, que es el tema de la igualdad, para preguntarles a ustedes cuántas candidatas hay número 1 en su partido, cuántas en posición de salida y sobre todo cómo valoran el hecho de que en ninguno de los 6 partidos aquí representados por ustedes haya una candidata a la presidencia. Natalia, por ejemplo. Pues el número exacto no lo sé, pero sé que en UPyD tratamos de cuidar especialmente ese aspecto. De hecho, nosotros en UPyD éramos el único partido que presentaba a una mujer a la presidencia del gobierno, que era Rosa Díez. En su momento nadie le dio ningún valor, a pesar de que nosotros insistíamos en que sí lo tenía. Pero ahora que vemos que hay 6 candidatos, todos hombres, y que nadie dice nada, nos sorprende un poco, bastante. De hecho, Andrés Herzog siempre recuerda eso. Sol. Tenemos menos candidatas cabeza de lista que candidatos. Fuimos tremendamente puntillosos con el tema de la lista cremallera y hay en todas las circunscripciones, es lista cremallera lo que llevamos, igual número de hombres y mujeres, pero sí en menor medida cabezas de lista. Evidentemente es algo a mejorar, está clarísimo, y de hecho lo deseable sería que ese 50% que debe ser representado por mujeres, pues por lo menos fueran no solamente como cabezas de lista, sino también como candidatas a la presidencia del gobierno. Espero que lo veamos en breve, ¿no? Y hacia ahí caminamos y de hecho tenemos muchas medidas encaminadas precisamente hacia ese fin. Tania Sánchez. Yo creo que no haya candidatas a la presidencia del gobierno, creo que es un síntoma de un país que es desigual y esto es algo que conviene dejar de negar. Yo creo que hay algunos partidos
que hacen formulaciones grandilocuentes, pero que no son conscientes del problema de raíz que tiene el machismo en nuestra sociedad, y creo que tenemos que reconocerlo todas. También creo que es una buena noticia que de los pocos debates en los que se han atrevido a ser 6, seamos 6 mujeres. Creo que es una gran noticia y creo que es evidente que en el Partido Popular solo las mujeres se atreven a debatir porque sus candidatos no se atreven. Esto creo que habla de una nueva política y de que las mujeres en política marcan diferencias porque tienen esta capacidad de diálogo y de formación. Nosotros no tenemos la igualdad en las cabezas de lista, lo cual es sin duda mejorable, y sí hemos introducido, en la medida en que nosotros tenemos sistema de primarias, hemos introducido el mecanismo de corrección. ¿Qué significa eso? Que las listas son cremalleras, se aplica la corrección de cremallera una vez hechas las primarias, salvo que perjudique a las mujeres. Si una mujer tiene que ser desplazada por el sistema de primarias porque ha tenido más votos, no se la desplaza, porque nos pasó en las autonómicas que las mujeres tenían más votos. Por tanto, yo creo que feminizar la política también significa democratizarla. Cuanto más democrática sea la toma de decisiones y más compartida, creo que más mujeres y más mecanismos de facilidad de participación femenina. Me toca. Pues yo no me sé el número exacto de mujeres que son cabezas de lista en las 52 circunscripciones, pero muchas hay, y luego sobre todo equipo de mujeres, y en mi partido las mujeres mandan una barbaridad. Soraya es la número 2, por Madrid es vicepresidenta del gobierno, con más atribuciones que de lo que era habitual en la vicepresidencia del gobierno. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que es número 1 por Toledo, no tengo que decir lo mucho que manda porque es evidente. O sea que en el caso del Partido Popular ese problema no es visible, no es perceptible, al menos desde mi punto de vista, porque las mujeres que somos bastantes, tú sabes que puedes tener jefe hombre o jefe mujer, y hay muchas. Y luego en el hecho de ser cabeza de lista o ser número 2 o 3 en una circunscripción, a la hora de llegar al Congreso, Ángeles lo sabe, cuando ya coges el acta, eres un diputado o una diputada más del grupo parlamentario. El que haya sido número 1 por tu circunscripción no es tan importante. Otra cosa es el líder del partido o la lideresa del partido en su caso. Pero una vez que llegas ya al Congreso, haber sido número 1 de tu provincia o número 2 o número 3, de verdad que tiene mucha menos importancia que en estos momentos en los que los números 1 en las provincias sí que aparecen en el cartel electoral. Vamos, no sé si Ángeles estará de acuerdo conmigo en esto, porque sí que hemos estado en el Congreso las dos. Bueno, creo que no voy a estar de acuerdo contigo en esto en absoluto, porque a mí me gustaría decir que ser la primera en una lista, o ser el primero en una lista, pero en este caso estás preguntando por las mujeres, tiene un valor simbólico y un valor real. Claro que ir en el primero es un símbolo y denota poder, pero yo sí tengo los datos, entonces, si me permitís, os los voy a dar. Porque el Partido Socialista lleva 28 mujeres, Podemos lleva 18, el Partido Popular lleva 15, Ciudadanos lleva 11, Izquierda Unida lleva 11 y UPyD lleva 11. Pero además de los cabezas de lista, que es un elemento importantísimo, estaría también ver qué es lo que han hecho los partidos a la hora de construir el conjunto de la lista, no solamente las cabezas de listas. Y en ese sentido tengo que decir que aquí hay 3 partidos que han optado por la lista cremallera, Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista, y 3 partidos que han optado por aportar un número insignificante de mujeres en sus listas. Y me vais a permitir que ponga un ejemplo para que lo entendamos. Si de las personas que estamos ahora mismo en esta mesa sacásemos 8 diputados, diputadas en la lista de Madrid, eso significaría que el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos aportarían 4 mujeres a la candidatura del Congreso, entrarían 4 mujeres al Congreso. Sin embargo, el Partido Popular aportaría solamente 3 y Ciudadanos aportaría solamente 2. Por tanto, para ir haciendo algún avance con relación a esta cuestión, nosotros desde luego nos parece importantísimo hacer una modificación de la ley electoral, porque hemos dejado boquetes en la ley que permiten que los partidos políticos no cumplan con lo que debería de ser un objetivo democrático, que es la paridad en la representación. Me ha pedido la palabra el PP, pero antes Sofía Miranda de... Bueno, muchas gracias, Ángeles, porque desconocía exactamente el número. Es cierto que al final lo que pasa en las listas es un reflejo de la sociedad, y vivimos una sociedad que todavía es desigual en muchos aspectos.
Lo que sí que puedo decir es que en aquellas administraciones que tienen cierta relevancia a nivel mediático y en los que Ciudadanos hemos accedido en las pasadas elecciones, todas las cabezas de lista son mujeres. Begoña Villacís en el Ayuntamiento de Madrid, Carolina Mejías en el Ayuntamiento de Barcelona, Inés Arrimadas en la Comunidad Valenciana, Carolina Punset en la Comunidad Valenciana, perdona, Inés Arrimadas en la Comunidad Catalana. En Aragón también la cabeza de lista es mujer, sí, pero con lo estáis cual utilizando como mujeres no, coartadas para tapar lo que tenéis después debajo de las listas. No, y lo que tenéis después debajo de las listas es ausencia ¿estás de diciendo mujeres? que esas mujeres no tienen capacidad por sí solas No, para estar te estoy en la diciendo cabeza de que la lista? representación Esas de las mujeres en tu partido, esas en tu partido en mujeres concreto, están es la donde más están, baja de todos los partidos esas que estamos en la mujeres mesa. están donde están por su capacidad Como todas las y que por su estamos aquí, valía, como por todas supuesto. las que estamos Entonces, aquí. tu argumento que me acabas de decir no vale. No, mi No argumento, sirven para mi tapar argumento es absolutamente que nada. aportáis 2 mujeres a la lista del Congreso en Madrid si sacáis 8 diputados. Y el resto de los que estamos aquí mejoramos con muchísimo vuestra distancia. Por tanto, las cabezas de lista, si eso no repercute hacia abajo, al final actúan como mujeres coartadas que tapan la realidad de lo que hay en la lista. Y en vuestro caso concreto, la realidad de lo que tenéis en la lista es una ausencia significada Insisto, de mujeres. las mujeres Sofía. que hay están porque valen, Por no supuesto, sirven para tapar como todas las que nada. estamos en esta mesa. No sirven para tapar nada. Por alusiones ha pedido la palabra el PP y pero UPyD. es una puntualización, Ángeles. 8, a lo mejor el PSOE está pensando que va a sacar 8, pero 8... no es un ejemplo, es un ejemplo, no. Sobre la lista completa. Pues si lo haces sobre la lista completa, sabes que no te va a salir Si lo hago sobre la mágicamente lista completa, 60-40, no, vosotros sí, 55-45. no, aquí hay 3 que son 50-50 y otros 60-40. que obligados a cumplir la ley de igualdad a la que os 65-45. resististeis Oye, pero muchísimo. escúchame, déjame, y luego yo de verdad que has hablado y no te he interrumpido. Sí. Lo que te digo es que es bastante, cuando menos, bueno, es un poquitín tramposo decir 8 porque el PSOE va a sacar 8. No. Y entonces, como pienso, bueno, va a sacar 8. No es una proyección, bueno, es una trampa. Y es 55, 45, 60, 40, 50, 50, no hay tanta diferencia. Y luego, sobre todo, yo estoy de acuerdo con Natalia. No, perdona, con Sofía, perdóname, con Sofía, en que lo más relevante es acreditar un poquito de valía y no decir, oye, yo quiero que me toque 50% a ver si tengo más probabilidad. Yo solo quería hacer un apunte, es decir, Susana Díaz y Francina Armengol, que son presidentas del Parlamento, presidentas del Gobierno Balear y de Andalucía, son mujeres que no están ahí por mérito y capacidad, están ahí porque llevan toda la vida en el Partido Socialista. Si eso hay que aumentar, si eso aumenta la visibilidad de las mujeres, pues no me sirve del todo, porque yo lo que quiero es que sean mujeres que puedan, que estén tengan una vocación de servicio público, pero luego también puedan vivir. ¿Pero vosotros le habéis hecho un examen de capacidad? A Rosa Díez ya te digo yo que es perfectamente capaz. Pero habéis hecho una de capacidad y otra de incapacidad, ya decidís vosotros quién vale y quién no vale. Ya te digo yo que Armengol, fomentando las manipulaciones de los libros de texto, no vale. Vamos a hablar de este tema después, posteriormente, y también cuánto mandan las mujeres en cada partido. Me están pidiendo la palabra Tania Sánchez y Sol Sánchez. Bueno, yo decir que me parece que le hacemos un flaco favor a la igualdad de las mujeres que vengamos aquí a defender cosas que no son defendibles. Y hay elementos que no son defendibles, los haga el partido que los haga. Yo creo que las mujeres son la mitad de la población y como somos la mitad de la población merecemos ocupar la mitad de los espacios políticos. Y es evidente que cuando no lo hacemos no es porque no valgamos. Yo creo que poner en duda la valía de cualquier mujer que está en política me parece lamentable. Sí, la verdad que sí, pero en cualquier caso, me da igual, como si son de 15. Quiero decir, yo creo que las mujeres que están en políticas valen y han llegado allí de la misma manera que los hombres. De la misma manera que los hombres. Habría que preguntar por qué Herzog es el candidato, entonces. Esto es que entraríamos en un debate que creo que no beneficia a las mujeres. Lo que sí creo que beneficia a las mujeres es asumir de una vez por todas, y yo sí creo que aquí hay partidos que no lo asumen del todo, y hay un partido que dice asumirlo, pero que luego tiene patinazos legislativos en su historia, que el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres es un problema estructural de machismo y que por tanto hay que intervenir de manera eficaz y directa y urgente. Y que esta crisis ha puesto en riesgo muchos de los avances sociales. Y que creo que cuando se ha legislado con cierta cobardía. Cobardía es la palabra. Cuando tú legislas y dices que tiene que haber paridad en las listas electorales, puedes ir un paso más allá y decir que tiene que haber cremallera.
no dejarlo a los partidos, porque si no vamos llegando siempre tarde. Los partidos hasta ahora han llegado tarde a los debates sociales. Cuando los debates sociales pedían que hubiese cuotas de mujeres para garantizar su presencia, porque si no eran marginadas y desplazadas por las condiciones objetivas con las que participaban en política, los partidos se negaban. Cuando los partidos dieron el paso y dijeron, venga, que sea equilibrado 50-50, la sociedad ya estaba en cremallera. Y es decir, o sea, cuando dijeron cuotas para que se equilibrara 40-60, ya estaba en el 50-50. Por tanto, creo que lo importante es decir que en estas elecciones también nos estamos jugando si las mujeres por fin rematamos un largo trayecto de igualdad o si vamos a permitir dar pasos atrás para proteger, no sé muy bien a quién. Desde luego nosotras no vamos a dar ni un solo paso atrás y hemos dicho claramente que la transversalidad de la igualdad de género es un eje central de este programa electoral y lo vamos a cumplir. Muy brevemente, Sol. Sí, y tan brevemente. Realmente, simplemente estar escuchando aquí alegatos sobre la capacidad o incapacidad de alguien que está en una representación pública, me parece que es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. O sea, quiero decir, a mí me gustaría ver el día que se está discutiendo sobre la capacidad o incapacidad de los representantes políticos masculinos para estar ahí. Es decir, considero que simplemente estar discutiendo de capacidad es un absurdo y forma parte de lo que nosotros estamos intentando llevar de manera transversal en el programa, que es no solamente, es decir, toda la violencia que surge después surge de una discriminación previa y en este caso lo que hay que tratar es de combatir esa discriminación volteándola hacia el otro lado. Evidentemente, claro que es discriminación positiva, pero es que no hay otra forma de combatir tantos y tantos años de patriarcado. Luego vamos a volver con este tema más adelante, pero tenemos que abordar el primer bloque porque aún no hemos empezado ni siquiera con el primer bloque. España es el país, es uno de los países donde más ha aumentado en los últimos años la desigualdad y la precariedad. Estamos en el bloque de economía. ¿Qué medidas proponen ustedes, proponen sus partidos para cambiar esta dinámica, Pilar, del PP? Me alegro que hayamos cambiado de tema porque cada vez que te invitan a un debate en el que solamente hay mujeres, se acaba hablando solo de la perspectiva de la política vista desde las mujeres y entonces yo creo que eso es un minus y lo digo con el máximo respeto. Entonces ahora por eso me parece que es mucho más razonable que entre como transversal y no que monopolice, ya que no va a monopolizar la desigualdad, decías, y la precariedad. España es sí, uno de la los desigualdad y esto es lamentable, pero está muy acreditado según todas las cifras. Lo que provoca la desigualdad, el máximo causante de la desigualdad es el desempleo. Cuando ha crecido la desigualdad en España de una manera muy preocupante es cuando se han incrementado de manera tan preocupante como sucedió en los años de la crisis el desempleo. Y lo que consigue ir reduciendo la desigualdad es el empleo, o sea, es una situación así de sencilla, así de fácil. Ahora bien, el empleo puede ser, y ahí entramos en los detalles, de más o menos calidad, es decir, más estable o menos estable, con mejores o peores salarios. ¿Cuál es el propósito nuestro, además de intentar llegar a 20 millones de personas trabajando en 2020? Intentar que la mayor parte del empleo sea indefinido y se reduzca el empleo temporal. ¿Y eso cómo? Diciéndole a los empresarios, el empleo temporal va a ser mucho más caro para ustedes que el empleo indefinido. Si ustedes en vez de crear un empleo temporal, crean un empleo indefinido o transforman un temporal en indefinido, van a tener una bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto ustedes como sus empleados, por las cuales los primeros 500 euros de cotización, de salario, no cotizan. Eso, ¿cuál es con ese propósito, cuando tú tienes que es más caro contratar temporal que indefinido, te vas a ir indefinido. Entonces vas a conseguir, al crear empleo, reducir la desigualdad y al promocionar el empleo indefinido, reducir la precariedad. Natalia Prieto. Bueno, nosotros creo que tenemos una urgencia que es mejorar los servicios públicos de empleo. Para mejorar los servicios públicos de empleo hay que tender hacia una atención personalizada. En ese sentido, pues, consideramos que hay que reforzar las plantillas de orientadores y de psicólogos para precisamente atender las necesidades de cada desempleado en particular, porque hay muchos que en realidad no tienen un problema de formación, sino sencillamente que no se saben vender.
En ese sentido, pensamos que un cazatalentos puede ser una figura que ayude a cada desempleado en particular. Hay que recordar que el Partido Popular ganó las elecciones de 2011 apelando a la confianza. La deuda pública era mucho menor que antes, que ahora, pero con confianza se iba a solventar todos los problemas. Bueno, pues ahora resulta que la deuda pública está casi, roza el 100% del PIB, cuando en realidad empezó con el 65%. Por lo tanto, no era una cuestión de confianza, era una cuestión de ser un buen gestor y de reducir el gasto corriente para dedicarlo a aquello en lo que es necesario. En ese sentido, no se han hecho ningún tipo de avance en la reducción o en la supresión de las diputaciones o la fusión de ayuntamientos, que son medidas que nos liberarían miles de millones de euros para dedicarlo a lo que realmente importa. Ángeles Álvarez. Bueno, creo que lo primero que tenemos que contar es cuál es la situación, y la situación en estos momentos es que hay menos empleo que en el 2011, tenemos exactamente 100.000 empleos menos y además tenemos empleos en peores condiciones. Y que además se ha hecho una reforma laboral, que por cierto apoya con pasión Ciudadanos, que está basada precisamente en la devaluación salarial, en la precarización y en la explotación laboral. Y este es un modelo que ya no se sujeta. Por tanto, nosotros lo que proponemos, para empezar, es la derogación precisamente de esa reforma laboral que ha hecho posible todo este proceso de precarización. A partir de ahí, pues por supuesto, un nuevo estatuto de los trabajadores que permita recuperar la negociación colectiva, que nos parece un elemento clave, y tenemos como objetivo fundamental también eliminar la brecha salarial, que nos parece, entre hombres y mujeres, que nos parece que es un elemento de desequilibrio posiblemente de los más tremendos. Para eso proponemos una ley específica contra esa brecha, pero proponemos también llevar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros en 2 legislaturas, porque nosotros estamos presentando un proyecto de país no para los próximos 4 años, sino para las próximas 2 décadas. Y por tanto, hay muchas de las medidas que estamos introduciendo en el programa que tienen una proyección de largo plazo. Ahora, nos parece que es fundamental combatir la contratación fraudulenta, y me gustaría que la gente sea consciente de que nosotros nos vamos a oponer de manera radical al contrato único de ciudadanos. ¿Y por qué nos vamos a oponer al contrato único de ciudadanos? Porque la gente lo que tiene que entender es que una indemnización por despido para un contrato indefinido en un despido improcedente, en estos momentos supone 33 días de aportación para el trabajador. Con el contrato que está proponiendo Ciudadanos, estamos pasando de 33 días a 12 días. Este es un ataque a los derechos conquistados de los trabajadores que desde luego el Partido Socialista no va a tolerar. Sofía Miranda, de Ciudadanos. Efectivamente, tenemos un sistema laboral altamente precario, pero que no se confundan los telespectadores, las personas que nos están viendo a través de Internet. La precarización del trabajo comienza con el decreto 10/2010 del señor Zapatero. Este decreto lo que permitió fue la concatenación ilimitada de los trabajos y de los contratos temporales, precisamente esos contratos temporales que llevan a la precarización y a la pobreza de los trabajadores. Con lo cual, fueron ustedes los que empezaron con esta precarización de la ley laboral, Además, también fueron ustedes los que empezaron abaratando el despido, pasando de 44 días a 33 días. Por lo tanto, sí, derogación... ¿No lo queréis rematar con 8 Perdona, días? No, es que si me dejas explicarte... ¿Vale? Sí, sí. Entonces, por lo tanto, derogación de la ley, de la reforma laboral del Partido Popular, pero también la que hizo el Partido Socialista. Eso por otro lado. Y también el Partido Popular permitió que esos contratos indefinidos que tanto alaba tuvieran un año de prueba. Ya miran ustedes, un estudiante que acaba de encontrar un trabajo y acaba de terminar la universidad, ¿qué seguridad va a tener si tiene un contrato indefinido? Sí, pero tiene un año de prueba, y con lo cual si le despiden no tiene derecho a la indemnización. Efectivamente, nosotros proponemos el contrato único, que no solo propone Ciudadanos, lo propone premios Nobel como Tiroide, Pisarides, Kailan y Maskin. Incluso Piketty también lo defiende. Para que vean ustedes, creo que estos señores algo de economía entenderán. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Nosotros pretendemos terminar con la dualidad, un sistema en el que hay unos contratos temporales y unos trabajadores que no están nada protegidos jurídicamente, y por otro lado unos trabajadores indefinidos que están protegidos. Nosotros queremos que todos los trabajadores estén en las mismas condiciones y tengan el mismo amparo jurídico. El contrato laboral, el contrato único permitiría esto. Además, se empieza con una indemnización de 13 días como el actual contrato temporal. Tania Sánchez.
Bueno, yo algunas cosas. Lo primero, creo que ayer fue 14 de diciembre, se cumplieron 27 años de una de las huelgas generales históricas que ha tenido este país, que luchaba básicamente contra el inicio de la precarización laboral. Y aquel gobierno era del Partido Socialista. Por tanto, la precarización laboral en este país empieza mucho antes. Segundo, yo una dudita que no me puedo aguantar porque es la primera vez que tengo un debate con alguien de Ciudadanos. Yo he leído a Piketty, no soy experta en economía, no es fácil leerlo. Creo que de lo que habla es de una regulación única europea sobre la desigualdad y sobre los mercados fiscales. No lo he leído en ningún sitio que defienda el contrato único, pero seguro que habéis encontrado un artículo en el que algo dice. Yo no lo he leído, Lo puedo pasar si quieres. Te lo agradecería porque no lo he leído. Por último, yo creo que cuando estamos hablando de esto volvemos a cometer el error que se lleva cometiendo en este país desde aquel 14 de diciembre en el que se habla de apretar las condiciones laborales y la legislación laboral como solución a los problemas productivos de este país. Los problemas del mercado de trabajo tienen que ver con el modelo productivo del país, y el modelo productivo del país se le da la vuelta con los primeros gobiernos socialistas, se le remata con el Partido Popular, y nada de lo que propone Ciudadanos en su programa trata de revertirlo. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Primero, que el primer freno al desarrollo de un nuevo modelo productivo se llama artículo 135 de la Constitución, que pone la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto. Y por tanto, mientras tengamos que pagar la deuda a los bancos antes de poder invertir en desarrollo económico, en nuevos modelos productivos, en universidad, en gasto público, etcétera, 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 no hay nada que hacer. El único, creo que, salvo Unidad Popular, el único partido con capacidad de ganar estas elecciones que ha dicho que no va a mantener el artículo 135 es Podemos. No te has leído el programa del Partido Socialista. ¿Te puedo dar una buena noticia en ese sentido? Sigo. Yo, el problema que tengo con vosotros, Ángeles, es que habéis prometido tantas cosas en tantas campañas que jamás habéis cumplido, que vuestros programas tienen poco valor. Bueno, pues esta es mi opinión, con todo el respeto, más o menos lo mismo que vosotros, porque aquí cada uno tiene su historia. Nosotros tenemos 6 meses de historia de gobiernos en los que se ha reducido la deuda, se ha cumplido con las propuestas sociales, se han democratizado los mecanismos de participación, estoy hablando con una persona se han reducido los salarios públicos, estoy hablando con una persona que tiene historial político y práctica de gobierno, no solamente historial político. Donde cumplimos los programas. No los cumplís y vamos a ir viéndolo. O sea que, de todas formas, te doy la buena noticia de que el Partido Socialista, en su programa, y te recomiendo que lo leas, que yo te digo, tiene es mi un opinión, compromiso firme, por salvaguardar los derechos sociales de este país, y eso, por supuesto, y lo hemos entendido perfectamente, significa una reforma del 135. No gastes tu Está tiempo compromiso conmigo. y firmado. Ángeles, yo de verdad no te voy a votar. Esto igual te No, sorprende, tampoco, pero no te voy a votar. es lo bueno que tenemos. Por tanto, creo que la credibilidad o no credibilidad está fuera de aquí. Yo te doy mi opinión sobre vuestra credibilidad. Bueno, vamos a continuar, voy a intentar luego terminar hablamos con de mi este tema. propuesta La política. credibilidad está Voy a intentar en aquellos terminar con mi gobiernos propuesta que política. han construido Voy a todo ese modelo social que ahora Ángeles. reivindicáis todos los que estáis en esta mesa. Ángeles, 30 voy a segundos. intentar, Tania Sánchez, un minuto. voy a Sol Sánchez, intentar por favor. terminar, como me has quitado el tiempo, me va a costar mucho más, y yo voy a decir una cosa. Creo que ayer vimos un espectáculo lamentable de intentar llevar al fango una cosa de pelea. Creo que nos lo podemos ahorrar si lo puedes evitar, La Ángeles. corrupción es el fango. Es la no, segunda- hablar de la corrupción no es fango. Estar corrupto es el fango. Yo es el segundo debate en el que Abrir las estoy puertas contigo y y es el mostrarla segundo debate en es el que me limpio. siento. Es el segundo debate en el que estoy contigo y es el segundo debate en el que me siento que no tienes la capacidad de dejar que terminen los argumentos el resto. Yo te pediría, por favor, que me dejes a mí explicar mis propuestas Creo que y decir tenemos mis cosas instrucciones de la mesa y luego lo de dices. libertad de intervención. Sí. Pero vamos, si Tania, cambiamos Sol el y formato, Ángeles, ¿os parece? respetamos los tiempos. Con sin respeto, problema. yo es la segunda vez que debato Sí. contigo y creo que, o sea, que no hay necesidad, ¿eh? No hay necesidad de esta especie de y tú y más. Es un debate. Y tú más no. Es un debate. Los debates de tú más de verdad que no van a ningún sitio. Yo no voy a entrar en eso, ya está. Tania, 30 segundos. 30 Sol segundos. y Un plan Ángeles nacional después. de transición energética que permita un desarrollo económico y un cambio de modelo productivo y una independencia sobre la energía de otros países. Un plan nacional para transferir toda la economía financiera de los modelos anteriores a una economía productiva. Una apuesta por cláusulas sociales en la contratación y que la contratación pública sirva como elemento central de apuesta por la dinamización de la economía. Y por último, una intervención directa sobre los salarios y las capacidades económicas de las familias que permita tener dinero a la gente para poder gastar, porque por eso cierran las empresas, no porque sea fácil o difícil despedir. Sol Sánchez. Bien, vamos a ver. Creo que voy a intentar por lo menos que queden
nítidamente explicadas cuáles son las que yo entiendo que son nuestras diferencias sustanciales con el resto de propuestas. Evidentemente, los españoles y las españolas, una de las cuestiones que más le preocupan es el tema del empleo, o mejor dicho, del paro bestial que tenemos en este país, más de 4 millones de parados. Ahora bien, yo discutiendo, y sí que me gustaría decir que he estado en muchos debates económicos y la diferencia es que no había ninguna mujer. A mí sí me parece algo importante para decir, porque creo que eso es bastante significativo de luego con algunos temas que hacen todos los partidos, ¿no? Como os decía, es muy importante crear empleo, pero la otra cara de la moneda del gran problema que hay ahora mismo en este país es el de la precariedad. Un 14% de las personas que tienen empleo no llegan a fin de mes, es decir, son trabajadores y trabajadoras pobres. De poco me sirve crear trabajo que desfiscaliza el Estado, que hace que sean insostenibles muchas cosas porque es trabajo basura, por mucho que los compañeros del Partido Popular me recuerden que el 80% del trabajo que se crea en la Comunidad Económica Europea en este momento se crea en España. Pero es un trabajo que no nos vale, porque si tenemos interés en defender los intereses de la clase trabajadora, evidentemente que la gente esté sometida a un régimen de semiesclavitud, pues no soluciona el problema y además no aporta a las arcas del Estado, porque ni pueden colaborar con la seguridad social ni con los impuestos y por tanto sostener todos los servicios públicos que tenemos. Por tanto, ¿qué habría que hacer para terminar con esto? Pues ahí sí que voy a estar de acuerdo con Ángeles, pero solo en parte. Habría que eliminar la reforma laboral del PP, pero también la del PSOE. Efectivamente, también estoy de acuerdo en un nuevo marco de relaciones laborales que sea un nuevo estatuto de los trabajadores, pero tampoco estoy de acuerdo con el que propone el PSOE, que se parece bastante a el que el Círculo de Empresarios proponía hace muy poquito tiempo. Determinando, por favor. Sí, nosotros creemos además, y bueno, solamente lo perfilo un poco porque no me da tiempo, pero creemos además que un cambio de modelo productivo es necesario también y un plan de choque. Nosotros tenemos un plan de trabajo garantizado porque para ambas cosas creemos que el Estado debe estar más presente en la economía. Esto es desafiar, y creo que es una de las diferencias sustanciales que tenemos con el resto, desafiar la lógica liberal que, aunque a mis hijas les enseñan en el instituto que vivimos en una economía mixta, realmente lo que vivimos es cada vez en una economía más salvaje, completamente desregularizada y de capitalismo sin bridas. Ángeles Álvarez quería decir algo. Les recuerdo que pueden ustedes conversar, interrumpirse educadamente. Y vamos a pasar tras ello al siguiente turno. Bueno, te agradezco mucho que no nos encorsetes tanto. Mira, verás, el mantra del 135 no puede ser el elemento de descalificación permanente. En todo caso, el Partido Socialista, que hemos hecho no solamente hemos hecho una buena renovación interna en el partido, hemos hecho una buena relectura de qué cosas tuvimos que hacer en los últimos años. Y efectivamente en el programa electoral nosotros llevamos una reforma del 135. ¿En qué sentido? En el sentido de que sea una reforma que permita no tener que recortar en derechos sociales. Por tanto, eso está explícito en el programa y lo queremos introducir en el marco constitucional. Dicho esto, quiero decir que el Partido Socialista, a pesar de estar en momentos de crisis muy complicados, nunca bajó el valor adquisitivo de las pensiones. Vendrá mi compañera del Partido Popular a hablar de congelación de las pensiones. Jamás se hubo recorte en el poder adquisitivo de las pensiones como lo ha habido en estos últimos 4 años. Y por tanto, creo que hay determinadas comparativas que verdaderamente quedan descalificadas por sí misma. El impacto de las medidas que el Partido Socialista tuvo que tomar para estructurar la siguiente reforma. En absoluto. Sí. En ningún caso tocaron el colchón de solidaridad colectiva que ha permitido la convivencia de los españoles en estos últimos 30 y tantos años. Pilar y Tania han pedido la palabra. Pilar. Pues porque son muchas cosas. Voy a ver si digo telegráficamente. La reforma del 135 es de las pocas cosas que hizo bien Zapatero durante sus 7 años de gobierno. Es una pena que ahora no os guste para una cosa que hizo bien. La reforma laboral. La reforma laboral
tendrá seguro muchas formas de mejorarse, pero es la principal responsable de que en España hayamos pasado de destruir 1.500 empleos al día en el año 2011 a que ahora se creen 1.500 empleos al día. Y dice, espera, y dice Sol, son empleos que no son todo lo buenos que deberían ser, de acuerdo, vamos a intentar que sean mejores, pero siempre es mejor tener un empleo que no tener ninguno, para todas las personas que estaban en el paro y que ahora ya tienen un empleo. Eso, salvo que digas, ah, no, es mejor estar... No, lo que es cruel es que la gente esté en el desempleo y no hacer políticas económicas que permitan que haya empleo. Y otra cosa, en los empleos, los empleos puedes generar las condiciones para que se cree empleo, para que sea más fácil que la economía funcione. Ahora, si tú crees que lo puedes crear el empleo por decreto, al final acabarás en la situación en la que están todavía algunos países latinoamericanos, que yo no voy a mencionar para no empezar a liarla, o estuvieron en su momento países de Europa del Este, que tampoco quiero mencionar para no seguir liándola. Y una cosa que es una incógnita. ¿Qué es eso de vuestra transición energética? Le digo yo curiosidad. Han pedido la palabra Tania y Sol, y luego vamos a pasar ya a otro tema, porque tenemos que abordar otros bloques. Punto primero. Todos los expertos del mercado laboral dicen que las reformas laborales ni crean ni destruyen empleo, facilitan o no los derechos, el ejercicio de derechos a los trabajadores en un determinado marco laboral que está determinado fundamentalmente por el modelo productivo, por los sectores que están desarrollándose, por dónde se invierte el dinero público, por qué hacemos con el dinero privado, etcétera, 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 etcétera. Mira, la reforma laboral es la responsable, entre otras cosas, de que se trabajen 33 millones de horas menos. Esto es lo importante. Si tú de cada puesto de trabajo con derechos generas 3 puestos de trabajo precarios, estás en realidad destruyendo empleo. 33, lo vuelvo a decir, 33 millones de horas de trabajo menos se producen en este país en este momento. Es cruel, profundamente cruel, que en 2010 el 80% de las personas de este país que estaban en desempleo tuvieran una prestación y que ahora mismo no llegue al 54%. Esto es lo cruel. Es cruel que haya familias que no tengan ingresos. Es cruel que se corte la luz mientras seguís repartiendo beneficios en empresas privatizadas por los dos grandes partidos con puertas giratorias. Es cruel todo eso. Por tanto, lo urgente es tener una alternativa a un sistema cruel que ha sido pactado durante los últimos años entre los dos grandes partidos. Y la única alternativa real de gobierno al Partido Popular, que no lleva un programa que propone exactamente lo mismo como lo lleva Ciudadanos y que tiene garantías en su programa de que va a cumplir, se llama Podemos. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista a día de hoy, de verdad, lo siento en el alma, Ángeles, si al menos tuvieseis el compromiso de que se pudiese hacer un revocatorio si no se cumple el programa electoral o si se pudiese convocar una iniciativa legislativa de veto a determinadas medidas o impulsar la reforma de la iniciativa legislativa popular para abrir la participación a la gente y dejar de gobernar a espaldas de la gente podría creeros. Esto está en nuestro programa, en el vuestro no. 10 segundos para la reforma. Perdona, vamos a tomar café, de verdad, no te lo has leído. El programa, digo, del Partido Socialista, el tuyo sí, evidentemente. Luego toman ustedes ese café. Tania, 10 segundos, hay que terminar. El revocatorio por incumplimiento de programa electoral articulado, cómo se puede hacer en el Parlamento, mayorías, etcétera, etcétera, no está articulado así. Tú puedes poner en un papel que se cumplan los programas electorales, como puedes poner en un papel que no llevan en verano, pero esto no es así. Lo verás. El revocatorio no está. Ángeles, yo quería comentar dos cosas. Primero, sobre el tema del trabajo garantizado, es cubrir necesidades que existen en las comunidades y financiarlas con dinero público, sí, efectivamente. Y nos cuesta menos que el rescate a la Caja Castilla-La Mancha, que costó más de 10.000 millones de euros. O sea, y de ahí sí que no se va a generar ningún bien. Lo que no puede ser es que queramos apagar el fuego con fuego y que sigamos cavando para salir del agujero. Quiero decir, de todas las políticas que se ha hablado aquí, realmente crear empleo, en todo caso crear las condiciones a ver si el mercado, que no ha sido enfocado a ningún otro sitio por el que ya iba cuando creó esta crisis, tiene a bien crear empleo por sí mismo. Y eso, dado, si no hemos aprendido nada de lo que ha sucedido, eso sí que es un error que nos lleva al precipicio. Y una cosita nada más, dos cosas. Luego, me gustaría advertir contra algunas de las políticas para mejorar el empleo, que creo que la gente, viajando al centro, pues realmente se ha pasado un poco de frenada, que son estos complementos salariales o el contrato único, que yo meto un poco dentro de las mismas ideas,
que realmente no están rescatando a la gente, no están generando mejores trabajos, sino que convierten en estructurales los salarios bajos y los trabajos precarios. Y en este caso, tanto Ciudadanos como Podemos los llevan en sus programas. Les voy a hacer ahora una serie de preguntas para que contesten sí o no, como a veces el sí o no es demasiado contundente. Evidentemente se admiten matices, pero les ruego que esos matices sean expuestos con mucha brevedad. Natalia Prieto, de UPyD, ¿desahucios sí o no? No, y además fuimos los primeros que presentamos en el Congreso de los Diputados la ley de segunda oportunidad y la dación en pago. Sofía Miranda. Pero es que yo creo que nadie puede, todos estamos en contra de los desahucios en esta mesa. No creo que haya ningún partido que esté a favor de los desahucios, por supuesto que no. Se han practicado hasta ahora. Pilar Marcos, ¿desahucios sí o no? Pues evidentemente no. Quien me parece que hizo unas declaraciones a favor de acelerar los desahucios era una ministra que se llamaba Carme Chacón y no milita en el Partido Popular. Ángeles Álvarez, ¿desahucios sí o no? No, y creo que en estos momentos las principales oficinas antidesahucios que hay en este país son los gobiernos locales del Partido Socialista. Tania Sánchez. Creo que la pregunta es dación en pago con carácter retroactivo, sí o no, y creo que nosotros decimos que sí, no sé cuántos pueden decir lo mismo. Sol Sánchez. Nosotros sí podemos decir lo mismo y llevamos varias cuestiones legisladas mal, como además un parque público de viviendas a través de lo que nos quedamos ya directamente del Sareb. ¿Dación en pago retroactiva? Sí. ¿Dación en pago retroactiva? Las leyes nunca pueden ser retroactivas. Ninguna ley puede ser retroactiva. Por Pues hay algunas que sí. Hay bastantes Implica que algunos desahucios sería así. Las leyes no pueden ser retroactivas. Otra cosa es que tú tengas que dar ayudas o dar facilidades cuando haya una situación que quieras solucionar hacia atrás. Venga, no pero las retroactivo. leyes no pueden ser Pilar, retroactivas. te lo ponemos ninguna. más fácil. Venga, Ninguna, dación en en pago principio. no retroactiva. ¿Qué dices? Las ¿Sí o no? leyes no pueden ser No, te retroactivas. quito lo retroactivo. ¿Sí o no? Dación en pago. Que te he ¿Sí dicho o no? que las leyes no No, pueden que ser te quito retroactivas. Sí te he contestado, que te quito Tania, retroactivo pero no, de aquí en el futuro. ¿Dación ¿Sí en o pago no? sí o no? ¿El qué? ¿Dación en pago? ¿Retroactivo? No, dación en pago de aquí al futuro. Eso es una posibilidad, claro que sí, Es a una favor, posibilidad. sí. Tu partido no está de acuerdo. No, mira, pero a ver, no, al contrario, es que eso es una posibilidad que incluso está abierta ahora mismo ya legalmente. Lo que pasa es que cuando tú decides comprar un piso diciendo que no tenga garantía hipotecaria, el tipo de interés del crédito que te van a dar es muchísimo más alto y las exigencias que te van a poner de avales son también muy superiores, porque nosotros Esto en yo ya España lo he escuchado. lo que tenemos es la garantía hipotecaria para que el crédito hipotecario tenga unos tipos mucho más bajos que el crédito personal. Esto yo ya lo he escuchado antes. Esto yo pero lo eso he es escuchado. así. Sí, yo esto lo he escuchado antes. De todas ¿Sabes maneras- dónde? Lo he escuchado en la Asamblea de Madrid en un debate hace 3 años sobre Pues, ¿y Podemos no la estaba? emergencia, sobre la Pues Podemos emergencia, no estaba en la sobre Asamblea la de Madrid. emergencia. Hipotecaria Déjame tampoco terminar, está. Pilar. ¿Y tú a mí Y Esperanza Aguirre defendía esto hasta el punto de que vendió como una cosa importantísima para acabar con los desahucios, hacer una ley que obligaba a los bancos a ampliar la letra de los contratos. Creo que es un chiste de mal gusto a gente que han echado de sus casas decir que el problema es que son idiotas y que no leen los contratos. No, Ángeles Álvarez, la espérate, es que o no nos entendemos. Muy brevemente, o, Pilar Marcos, vamos a por ver, favor. esto es muy simple. Tú cuando vas a pedir un Esto es muy préstamo, simple. cuando El derecho a la déjame vivienda es un principio fundamental Tania. que protegemos, No, ¿o déjame no? un momentito, Tania. Cuando tú vas a pedir un crédito, te dicen que tienes que tener un aval. Si el aval es la vivienda, es un crédito hipotecario y ese aval es tan garantía para el que te lo da, que es el banco, que dice, como si tú no pagas me quedo con la vivienda, el tipo de interés va a ser mucho más bajo. Pero si tú pides un crédito personal y además no tienes garantías y nadie que te avale, los tipos de interés son elevadísimos y la cantidad que te van a dar de préstamo es mucho menor. Pero esto es aquí, Pilar, aquí, para los así, consumidores. y en la si devuelves- Conchinchina, pero entonces esto si es de- así, pero entonces si lamentablemente. entonces, si devuelves la vivienda, que es la garantía que tú das del pago, no puedes seguir teniendo la deuda. Entiendo. Si tú has hecho Entiendo. si tú te has acogido al crédito hipotecario según la ley que viene del siglo XIX, Esa también Ah, sería el buena que tú, cambiarla. que esa la Tenemos puedes que pasar mantener a la o siguiente no, pregunta. que Vale. la puedes mantener o no. Entonces te voy a hacer es otra la que te dice, pregunta, no, Pilar. déjame que Tenemos que ir te avanzando. termine de contestar. En esa ley del siglo XIX,
lo que te decía es que tú respondías de tus deudas por todos tus bienes presentes y tus futuros. Esa ley estaba copiada del régimen jurídico francés. Luego están los británicos, que tienen el régimen jurídico que va a Estados Unidos, en el que sí que hay dación en pago. Entonces tú eliges tenemos que a la hora... tenemos que pasar de tú eliges pregunta. a la hora de... La moderadora esto es muy está importante, hablando. Esto es muy importante. Cuando Pues tú no, tienes una porque no me constitución, deja. cuando tienes una fatal. constitución que dice que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, ¿cómo me puedes defender que está sometido a una regulación que viene del siglo XIX, que está caracterizada por Ya está, susuras? Ángeles Álvarez, ya está, Ángeles Álvarez, pasamos. Ángeles, por favor. Pues no, Pero mira, ¿cómo qué que no? ¿Y usura. los miles de desahucios a qué se deben? A ver. De verdad. A que con De la verdad, crisis abrir los económica ojos. ha habido una devaluación brutal del valor de las viviendas. Vaya. Ángeles, por Claro. favor, o sea, que no, no les estamos voy a dejar defendiendo hablar un más. derecho. No les voy a dejar hablar más. Ángeles Dación Álvarez, en por pago favor. sí, pero la dación en pago no es suficiente. Porque la dación en pago implica que las familias se quedan sin deuda, pero sin casa. Y por tanto, nosotros pensamos que hay que ir un paso más allá para evitar que las familias se vean obligadas a convivir con sus familias de origen o estar directamente en la calle. Por tanto, la dación en pago solo no es suficiente. Sofía Miranda, de Ciudadanos. Esta vez estoy de acuerdo con Ángeles. La dación en pago no es suficiente. También hay que garantizar una salida habitacional para las familias expropiadas, ¿no? ¿Regulación de la prostitución, sí o no? Si quieres proseguir, Sofía. Sí. Ángeles. Absolutamente no, porque estamos hablando de plantearle a la sociedad española que es legítimo acceder por precio al cuerpo de las mujeres. Y el cuerpo de las mujeres no es un bien ni un material que se pueda comprar, vender o alquilar. Por tanto, cualquier práctica que suponga la explotación del cuerpo de las mujeres, no. En todo caso, el Partido Socialista no está en una posición de prohibir la prostitución. Quiero dejar esto perfectamente claro. Nuestra posición es avanzar hacia la abolición de la prostitución. Y lo que nosotros llevamos en el programa es una persecución sin cuartel al proxenetismo, también al proxenetismo locativo, porque pensamos que este país no se puede convertir, y vamos paso de, en el prostíbulo de Europa. Pilar Marcos. A ver, lo lógico es que la única regulación sea para ir a luchar contra la trata, a luchar contra las mafias que trafican con mujeres, a intentar evitar que ninguna mujer que no quiera humillarse de una manera tan tremenda tenga que hacerlo. Y todo lo demás me parece que es, en fin, que no. Natalia. Sí, estamos de acuerdo. Hay que, primero, apoyar a la policía en su labor. Siempre se quejan de que les faltan medios y efectivos para luchar contra la trata. Y en cuanto a la regulación de la prostitución, a título personal estoy de acuerdo con el Partido Socialista. No se puede dar el mensaje de que de dar vía libre a la mercantilización del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, Bueno, nosotros lo que llevamos es hacer viable, porque ahora mismo no se puede perseguir realmente como está el tema penal, el proxenetismo. Lo que sí llevamos es una tendencia a la abolición, a terminar aboliendo lo que es la prostitución, pero no una persecución de la gente que lo está ejerciendo en ese momento. Entonces sería una tendencia hasta lo que llevamos en programa, además por consenso, después de un debate muy profundo, porque es un tema muy espinoso, no penar, buscar perseguir mucho la trata, por supuesto todo lo que es la prostitución no voluntaria, que es donde habría que además poner más medios, pero sobre todo tendiendo a conseguir la abolición de la prostitución, que sería desde el punto de vista de la mayor parte de los feminismos, hablemos en plural, en un debate que no siempre está exento de altibajos y de diferencias, lo más deseable socialmente. Tania Sánchez. La cosificación del cuerpo de la mujer es algo que no es transformable mientras no acabemos con el sistema patriarcal. Esto es un hecho y creo que estaremos todas de acuerdo en que el sistema patriarcal no lo vamos a acabar con él mañana y que todas estamos de acuerdo en que hay que acabar con el sistema patriarcal. Ya que ha hablado Sol Sánchez de la prostitución no voluntaria, yo creo que hay que hacer hincapié en qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Yo creo que toda prostitución
que esté condicionada por la situación social y económica de la mujer no es libre. Se ponga como se ponga, quien se ponga. Pero también creo que hay que reconocer que hay mujeres que declaran ejercerlo con libertad. Y por tanto, en esa complejidad, creo que hay que atacar con mucha dureza lo que significa la definición de trata. La trata no solo son los ilegales, los que trafican, los que lo hacen bajo la ley, creo que los prostíbulos que utilizan el cuerpo de la mujer y que lo venden y que son intermediarios del cuerpo de la mujer, creo sinceramente que eso también es trata. Y por tanto creo que hay que perseguir todo lo que no sea mujeres que individualmente, como autónomas en el mercado utilizan este mecanismo, y hay que perseguir todo lo que no sea o mujeres libremente, absolutamente, sin condicionadas económicamente, o sistemas de cooperativas de mujeres. Y la mejor manera de acabar con eso tiene que ver con acabar con la desigualdad de las mujeres en el mercado laboral, y tiene que ver con evitar que estemos en situaciones de desigualdad, de pobreza y de miseria que conduzca a muchas mujeres a pensar que no tienen otra alternativa y que prefieren prostituirse que otra alternativa laboral. Creo que eso es lo más importante, y sobre todo decir que para acabar con la cosificación del cuerpo femenino hay que acabar con el sistema patriarcal, y esto es una apuesta mucho más amplia y mucho más transversal que hablar exclusivamente de prostitución. La marcha contra la violencia de género... Perdóname, me gustaría hacer dos preguntas. Me gustaría hacer dos preguntas. Entonces, Muy Tania, rápidamente. Pero entonces, escuchándote, entiendo que estás absolutamente de acuerdo con las medidas que el Partido Socialista lleva en su programa. Porque nosotros lo que llevamos en el programa es tercería locativa, persecución del proxenetismo. Yo el otro día en el debate que tuvimos, Ángeles, fuiste tú la que te pusiste histérica contra mí. De verdad, es absolutamente impropio el uso de esa palabra. Perdóname, tienes razón. Absolutamente sexista, y no te la voy ni a tener en cuenta. Tienes razón. Te pido disculpas de corazón porque tienes razón, pero es verdad que me violentó mucho un debate en el que estuve mucho rato intentando explicarte que estábamos de acuerdo. Volvemos al debate. Entonces, ¿estás de acuerdo con las medidas que lleva el Partido Socialista en su programa? Y luego quiero preguntarle una cosa. No, estoy de acuerdo. Disculpa un segundo. Sí. Estoy de acuerdo. Disculpa un segundo. Es que nosotros en el programa llevamos castigo del proxenetismo, tercería locativa, ley contra la trata y dureza absoluta a cualquiera que se aproveche de la prostitución ajena. No hablamos de las mujeres, por supuesto, no estamos en una línea... Es que no habláis de las mujeres, y creo que cuando se habla de déjame terminar la frase, por favor. Mujeres. No hablamos de castigar a las mujeres que están en el ejercicio de la prostitución en absoluto, ni jamás de reconocerlas. Pero de reconocer el qué, una práctica social no Tenemos deseable. Que cambiar de tema. Pero una pregunta, por favor, a Ciudadanos. Muy rápidamente. Ciudadanos, si no me equivoco, en su programa lo que lleva... Abre el debate y no quiere cerrarlo, vale. La moderadora me está pidiendo que limite mi tiempo. Ahora aprovechen la siguiente pregunta. Ciudadanos, si no me equivoco, lo que dice es prostitución sí, eso que llamamos la prostitución acuartelada, es decir, en locales públicos, y persecución de la prostitución en la calle. Lo que estamos diciendo es que déjame terminar. La pregunta que te hago es, ¿eso supone que vais a castigar a las mujeres que hacen el ejercicio de la prostitución en el espacio público y las vais a derivar hacia los locales, hacia los proxenetas? Es que me pierdo con vuestra propuesta. No es así. Yo te lo explico, no pasa nada. Tenemos una situación actual en la que la prostitución no es ni ilegal ni legal. ¿Sí? Esto impide que la policía y las fuerzas de seguridad del Estado tengan todas las armas, metafóricamente hablando, disponibles a su alcance para luchar contra los proxenetas, contra las mafias y contra la trata. Pero vosotros estáis diciendo que haya locales. No, déjame un momentito, por favor. Entonces, lo que estamos poniendo sobre la mesa es el primer debate, porque hasta que Ciudadanos no abrió el debate en las municipales en mayo, los partidos políticos no hablaban de esto, porque todos sabemos que es un tema muy conflictivo y socialmente preocupante, ¿vale? A ver, Izquierda Unida ha tenido un debate de casi 15 años con este tema, el Partido Socialista también, por favor. Para Sofía Miranda y pasamos de tema. En ningún programa, hasta estas elecciones. O sea, pregunta, en la calle no, en los podemos hacer locales las sí. preguntas, Ángeles, lo siento muchísimo. Pues eso no es lo que pone en vuestro programa, ¿eh? En vuestro programa no Vamos pone a hablar eso. de violencia de género. La marcha del pasado 7 de noviembre reclamó que el terrorismo contra las mujeres sea considerado una cuestión de Estado. ¿Cuáles son sus propuestas específicas contra la violencia de género? Sol.
Vale, pues mira, para empezar entendemos que la violencia de género, la violencia es el último paso de la discriminación. Por lo tanto, para luchar con la violencia de género, primero hay que luchar contra la discriminación de una manera integral. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues que una ley que podría estar sirviendo mejor para este tema se quedó con un 24% menos de financiación gracias al Partido Popular. Este año ha habido una subida, pero meramente cosmética, y lo primero que habría que hacer es dotar a esa ley de medios, porque cualquier ley que no tiene una dotación financiera con la que hacerla efectiva por detrás no deja de ser papel mojado. Entonces, eso es lo primero que haríamos. Después, conseguir que fuera menos restrictiva, porque ahora mismo se reconoce como violencia de género cuando es con la pareja o la expareja. Tendríamos que abrir eso a el resto de posibilidades. Elaborar una ley contra la trata que no solamente es sexual, que ahora hemos entrado en eso, sino también laboral. Hay verdadera trata de personas con el tema laboral, además como normalmente trabajadoras domésticas también, y que acaban sufriendo violencia. A mí me da la sensación de que soy la que menos habla, o sea, esto es una cosa. Luego después, importante, porque he hablado solamente de las medidas punitivas, pero creemos que sería muy importante tener una formación educativa y afectiva sobre temas sexuales y de género desde el principio, que esto sería la parte preventiva de la que normalmente se nos olvida y también es fundamental. Natalia. Sí, para combatir la violencia machista y a raíz de los recortes hemos visto que faltan medios. No solo efectivos policiales especializados y que se dediquen únicamente a proteger y a perseguir este tipo de delitos, sino también medios más concretos como pulseras de control de órdenes de alejamiento, o que las órdenes de alejamiento no se cumplen en todos los casos. Entonces esto también está conectado con la falta de efectivos policiales. O faltan programas de reinserción para tras una sentencia en firme de aquel condenado por violencia machista, ¿no? Entonces, los recortes, como decía antes, generan situaciones de peligrosidad en personas muy concretas. Y la violencia machista es uno de esos ámbitos. Entonces hay que tomarse muy en serio y ponerse en situación de la víctima. Es decir, una víctima no va a denunciar si sabe que nadie la va a proteger, y una víctima no se va a lanzar a exponerse todavía más si sabe que va a estar absolutamente sola. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que la Administración Pública ponga y dote de efectivos, de recursos económicos y humanos suficientes y adecuados para proteger a esas mujeres. Pilar. Pues mira, en esto hemos conseguido avanzar mucho, aunque nunca será suficiente. El programa Hay Salida está funcionando justamente en animar a la denuncia a las mujeres y ayudar a las mujeres y a los niños que sufren esta lacra. ¿Y de qué se trata? Se trata de tener tolerancia cero contra el maltratador, se trata de ir reforzando las leyes poco a poco para que esa tolerancia cero se traduzca, por ejemplo, en una modificación legal que aprobamos hace relativamente poco, el último año, y es que el maltratador hace un año, hace dos, hace tres, cuando fallecía su mujer porque la había matado él, podía tener derecho incluso a cobrar la pensión. Esa barbaridad ha dejado de ser cierta. Entonces, y podía tener derecho a tener la tutela de los hijos. Eso también ha dejado de ser cierto. ¿Cómo se puede ir consiguiendo arreglar esto? Pues desde luego desde el diálogo, intentando minimizar en lo posible el partidismo de unos y otros, y con tres ideas: tolerancia cero contra el maltratador, animar a las mujeres y a las personas que están maltratadas a que denuncien, y ayuda a la mujer maltratada y a los niños que lo padecen. Tania Sánchez. Yo creo que no se puede separar la violencia machista, que no de género, violencia machista de la igualdad. Y si no separamos la violencia machista de la igualdad, no se trata de introducir en el programa un apartado de medidas de este calado contra la violencia machista, sino se trata de entender que esto es resultado de una sociedad patriarcal y desigual. Algunas cosas que nosotras entendemos que hay que modificar. Primero,
la focalización que tiene la ley de violencia de género sobre la denuncia de la mujer olvida que las mujeres tienen dificultades para denunciar si no se garantiza unos mínimos de condiciones laborales, salariales, de alternativas habitacionales. Por eso nosotros estamos planteando que la ley de violencia de género, siendo un buen avance, que esto no lo vamos a negar, hay que revisarla en términos de cambiar la victimización de la mujer y de garantizar que no necesitas terminar en la denuncia para que se atienda. Todos los ámbitos de los servicios sociales de las administraciones locales tienen capacidad de evaluar la situación de las mujeres y de saber si necesitan una alternativa habitacional, una ayuda económica, un sistema de protección para que encuentre trabajo, porque si no tiene eso, alguien denuncia, se le da una paga de 300 euros durante 8 meses y a los 8 meses ella y sus hijos están en la calle. Y esto es lo que hay que entender y esto es lo que hay que atajar. Y por tanto hay una cosa que para nosotros es muy importante y que el Partido Popular es responsable de que estemos ahora mismo en un limbo, y es que el 31 de diciembre, si entra en vigor la reforma de ley de modernización de las administraciones locales, la violencia de género deja de ser competencia de las administraciones locales, que es quien tiene más capacidad para intervenir. Y luego hay un elemento central en todo esto, y es asumir que no basta exclusivamente, que es importantísimo, con preocuparnos con las ya violentadas, incluso con cosas injustas sobre las asesinadas. Hay que pensar en las vivas, hay que evitar que nos sigan amenazando, hay que evitar que nos sigan matando y hay que evitar que ninguna mujer esté en esta situación. Por tanto, toda la apuesta económica y transversalizadora de la igualdad en la sociedad, de formación educativa a nuestros menores, es algo en lo que hay que tomarse en serio, y en esto, Pilar, no es una cuestión partidista, es una cuestión que el Partido Popular se ha resistido a que haya una formación que garantice la igualdad y acabe con el machismo. Pero qué barbaridad es esa. Sofía Esa Miranda, barbaridad tendré que responderla. Ahora le doy la palabra a Sofía Miranda de Ciudadanos. En su programa Ciudadanos propone acabar con las penas específicas por violencia de género. En concreto dice textualmente, abro comillas, con la asimetría penal por cuestión de sexo. ¿Consideran ustedes que la violencia de género es igual a cualquier otra violencia? A ver, lo que dice nuestro programa es que tenemos que elevar el listón para toda aquella violencia que se produzca en el seno familiar o en el seno de una pareja. Es decir, la actual ley no recoge ni protege a aquellas víctimas que sufren maltrato, que son ancianos por parte de sus hijos, por ejemplo, o ni recoge el maltrato ni da la protección suficiente a los niños. ¿Consideran, por tanto, que la violencia de género es igual a la violencia intrafamiliar? Que en el programa lo están mezclando todo el rato. Queremos elevar el listón para que todas las víctimas se sientan protegidas y amparadas, ni más ni menos. No es rebajar para lo bajo, como se ha dicho, sino al revés, es aumentar la protección para todos los casos de violencia doméstica. Contesta Ángeles Álvarez a la pregunta Pero de violencia de género. Me gustaría seguir, por ¿vale? supuesto. Creo que es un tema demasiado serio como para que todos los partidos políticos aquí representados lo intentemos utilizar como arma electoralista, incluso partidista. Para nosotros es un tema tan serio que creemos que requiere de una política de Estado, de que esta cuestión sea un pacto de Estado de todos los partidos políticos, porque tenemos una situación que es la siguiente, que es que el número de víctimas por violencia de género no ha descendido desde la aprobación de la ley. Por lo tanto, la ley se ha mostrado insuficiente. Hay que hacer algo más. Algo estamos haciendo, o mejor dicho, algo no estamos haciendo para mejorar y revertir la situación. Y yo creo que el acento es en la educación en igualdad. Hay que educar en igualdad. Mientras no eduquemos en igualdad, la situación no se va a ver revertida. ¿Quieren comentar algo sobre esto Tania Sánchez y Sol Sánchez, que han pedido la palabra? También veo que UPyD la pide. Antes es el turno de Ángeles Álvarez y también ha pedido la palabra el PP. Vamos a ver, yo no sé si es mentira o ignorancia, pero yo te voy a dar algunos datos para que los tengas en consideración, porque veo que no los conoces y eso es muy grave. En la década anterior a la aprobación de la ley había una media de 74 asesinatos al año. El año que asesinaron a Ana Orantes murieron 91 mujeres en este país. En estos momentos, en esta última década, con la ley aprobada, estamos en una media de 55 asesinatos. Claro, es muy terrible, da lo mismo que asesinen a 55 que a 74, pero por favor no digamos que la ley no ha tenido ningún impacto, porque es falso. En la década anterior teníamos 16.000 denuncias de media y estamos en 130.000 denuncias. Tenemos una ley buena que funciona, pero que sufre de un ataque de mala aplicación y de racanería presupuestaria, compañera.
de una auténtica racanería presupuestaria. Los recortes han sido brutales, pero después tenemos mala aplicación. Resulta que han bajado la concesión de órdenes de protección escandalosamente en algunas comunidades. Tenemos una bajada de denuncias tremenda y se ha abandonado en general la política pública de prevención. Se ha hecho referencia al tema de educación para la ciudadanía, que ciertamente es intolerable y que es el canal para evitar que cada vez haya más mujeres metidas en la dinámica de la violencia. No es el camino institucional hacer vídeos propagandísticos como el del que se ha visto obligado a eliminar el Partido Popular, en el que, sí, lo habéis quitado de la página web hace 2 días, en el que y poníais que había 51 mujeres para rebajar las estadísticas cuando la Fiscalía General del Estado estaba dando 58, incluso vuestros propios boletines oficiales del Ministerio, publicado en la página web. Es una vergüenza hacer ese tipo de cosas. O sea, tratar de ocultar el número de víctimas para decir con el Partido Popular asesinan menos es verdaderamente una práctica deleznable. Ese no es el camino. Tampoco es el camino traer a colación cosas que ya se han dirimido. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre eso que vosotros llamáis asimetría penal y que pretendéis colocarlo como una especie de discriminación hacia los varones, que no es otra cosa que un discurso muy cantoniano, pero no de Kant, ese al que le preguntaron a tu jefe de filas, sino de Tony Cantó. ¿Sabes? Y llevar y traer a colación las recetas del neomachismo es poner a las mujeres al pie de los maltratadores. Ese no es el camino. Termino. Hay mujeres dentro de una pareja de mujeres, una pareja lesbiana, que si sufren violencia dentro de su pareja, esta ley pero no las no ampara. es violencia machista. No pero las no ampara. es violencia machista. Y no hay que Tenemos proteger a esas instrumentos mujeres, en el no hay Código que Penal proteger a esas suficientes, mujeres. pero ¿qué pasa? Que en el Código Penal no hay instrumentos para proteger de agresiones a cualquier ciudadano. Aquí estamos hablando de otra circunstancia. ¿No te parecen tan Ángeles, graves como las Hay otras? suficientes, Me parecen igualmente discúlpame, graves. porque Termina entro en rapidito diálogo, y pero contesta quiero hacer Sofía Miranda. quiero apuntar algunas propuestas, porque me parece Muy brevemente. importante. Tenemos muchos problemas en la aplicación de la ley y nosotros lo que hemos hecho en nuestro programa electoral es identificar dónde están los problemas y tratar de darle respuesta. Apuntaba uno, Tania, antes, que es muy interesante y que me parece muy importante. Aparte de que los ayuntamientos efectivamente tienen que recuperar las competencias, tenemos dos problemas. El de las mujeres que ponen denuncias y no son suficientemente protegidas, y el de aquellas que son la mayoría, más del 70% de las que fueron asesinadas, que son mujeres que ni tan siquiera se acercaron a demandar ayuda a los servicios públicos. En esa línea, nosotros pensamos que, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales que tenemos que hacer en el ámbito de las políticas municipales es implementar lo que nosotros llamamos las ayudas a la toma de decisiones, es decir, el acompañamiento judicial y social para que las mujeres lleguen a poner una denuncia con garantías y con seguridad. Contesta Sofía Miranda. En primer lugar, no me parece apropiado que utilicemos este tema de verdad en plena campaña electoral para ganar votos. Eso para empezar. Para mí la violencia de género y la igualdad es otra cosa. Eso para mí. Lo que no lo podemos es utilizar en contra de las Deja que víctimas. conteste, Ángeles, por favor. Eso para empezar. Para mí, te he dicho nada más empezar que reconozco los avances de la ley, pero no es suficiente. Y hay algo que no estamos haciendo. No sé si que no estamos haciendo o no estamos haciendo bien. No estamos haciendo porque no está teniendo los resultados que todos esperábamos. Necesitamos más medios, las mujeres necesitan más protección, la policía necesita también muchos más medios, y en eso es en lo que nos tenemos que sentar y tenemos que llegar a un acuerdo. Y si no estamos unidos, esta lacra, porque es una lacra de la sociedad, no terminaremos con ella. ¿Quiere contestar Tania Sánchez, Sol Sánchez, Natalia y Pilar Marcos? Yo creo que el mantra de que no se debata en profundidad de las cosas porque se entiende que eso es hacer electoralismo, creo que es un error. Yo creo que en los procesos electorales hay que explicarle a la gente cómo se analizan los problemas desde cada una de las opciones políticas, qué soluciones se plantean y cómo se van a pagar esas soluciones. Y creo que lo que está pasando con el debate y con la propuesta que hace Ciudadanos es que el análisis que hace Ciudadanos del problema de la violencia machista es un análisis de los años 90, en el que seguimos llevando a la casa el problema de la violencia contra las mujeres. Y no pasa nada, no es electoralismo. Que si esa es la opinión, que cada uno la defienda, eso es lo que está reflejado en el programa. Si no es la opinión o el reacción
popular de las mujeres escandalizadas porque queramos ir para atrás os ha hecho reflexionar, pues también se puede decir, porque no pasa nada, porque uno cometa errores, pero dejemos ya el mantra del electoralismo, porque es importante decir cómo analizamos las cosas. Y yo creo que en eso, lo que se ha explicado por parte de Ciudadanos, todo se circunscribe a esto que tú mismo acabas de volver a explicar, en el que se entiende que el problema de la violencia machista es un problema intrafamiliar. Pues es que no lo es, pues es que no lo es que estamos hablando de otra cosa. Y si volvemos a un debate que es de los años 90, pasa, como decía Vicky Rosell, que hacemos como si fuésemos en una bicicleta e intentásemos dar pedales hacia atrás. Las bicicletas, si das pedales hacia atrás, te caes. Y en este caso las caídas son mujeres muertas y violentadas. Por tanto, sigamos avanzando. Y luego dos cosas muy fáciles. Primero, hay marcos, y yo creo que ese es otro debate, hay marcos de legislación de protección familiares y de menores que también son insuficientes, y que también es un debate a tener. Pero es otro debate, distinto a este. Y mezclarlo creo que es un error para ambos ámbitos, para los menores, para la protección de los menores y para la protección de las familias. Y por último, yo estoy de acuerdo con que hay que darle, lo he dicho yo, hay que darle el peso a los ayuntamientos. Pero lamento decirte, Ángeles, una vez más, que la revisión de la suficiencia financiera de los ayuntamientos y la histórica deuda que tiene este país con que los ayuntamientos tengan financiación suficiente para desarrollar los servicios no ha sido resuelta nunca. Lo más cerca que estuvisteis fue un libro blanco que se quedó en un cajón siendo ministro Jordi Sevilla. Y esto creo que urge, y de verdad que han sido 30 años en los que los ayuntamientos han tenido que tirar de este país sin ningún respaldo del ámbito estatal. Sí, solamente no es nada personal, Sofía, pero sí es que me gustaría dejar nuestra postura clara con respecto a este tema. Ni partidista ni electoralista, feminista, que es lo que somos. En mi candidatura somos y nos declaramos feministas. Por lo tanto, apoyar cualquier tipo de medida o modificación o ambigüedad en datos que además son en su gran mayoría no fruto de los datos empíricos sino de leyendas urbanas, y en esto estaban bien aportados los datos que ha dicho Ángeles, es irresponsable, tremendamente irresponsable. Son cuestiones absolutamente diferentes y no nos matan porque estemos en el ámbito doméstico, nos matan por ser mujeres. Natalia Prieto. Sí, bueno, yo creo que es fácil llegar a un acuerdo en este tema, sobre todo porque hay que dotar, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Hay que dotar adecuadamente medios económicos y humanos, ¿vale? El agravante no se toca y para mejorar la legislación actual, que es buena, pero que se puede mejorar, se puede incluir en la actual ley de violencia machista un apartado para proteger la violencia intrafamiliar, pero el agravante no se toca. Quiero decir que esto puede abonar posturas. Yo creo que he escuchado a Albert Rivera diciendo que sí. No. Sí. Por lo de en el programa. Sí. Que no. Bueno, el Ciudadanos se pone, ha copiado tanto en el programa electoral, también se podrá copiar en esto. Bueno, vale. El listón se pone por arriba. Vale. No, es que con esa frase del listón se pone por arriba, igual, se enmascara que haces eliminarlo. que se elimina el agravante. Entonces, es un error. Pilar Marcos, y vamos al El contrato siguiente único tema. que te convierte en temporal, Pilar. pues esta es la misma, el agravante lo que hace bajar. Dos cosas. Primero, en la protección de los menores. Ha sido en esta legislatura cuando se ha introducido la consideración del interés superior del menor para todas las leyes que le puedan afectar como una garantía. Entonces, esa es una cuestión de... Espera. Esa es la cuestión número uno. Luego, la cuestión número dos, que en un problema tan grave como que una sola mujer asesinada es demasiado. Y hay que intentar que sea no una sino cero, pero sabemos que ni a cero ni a una vamos a llegar. Que sea un arma electoral es una demostración de una forma de hacer política. A mí personalmente no es que no me guste, es que me repele bastante. Lo sabía que esto ocurría tradicionalmente con el Partido Socialista. Ayer vimos el último ejemplo con el señor Pedro Sánchez. Ahora veo que también ocurre con otros partidos tan modernos como Podemos. Pues lamentablemente, deben de ser ustedes un poquito más modernos y no entrar en esas cosas tan antiguas que hace el PSOE de echar hasta los fallecidos encima de la mesa del debate. Eso es dramático, claro. Porque habría que ponerse de acuerdo, tal y como decía la compañera de UPyD, en que en algo así deberíamos de intentar estar de acuerdo y trabajar conjuntamente, como se ha hecho en el programa de salida entre elección y elección, para minimizar los casos de violencia contra las mujeres y además ayudar en lo posible. No os importa que me ha aludido a mí directamente. Bueno, a mí también. Venga, una y luego otra. Yo, Pilar,
creo que cuando vuelvas a ver este debate te darás cuenta de que has patinado un poco, porque yo no le echaba a nadie ningún muerto a ningún sitio. Lo que he dicho, y además lo he dicho en referencia a la posición que está manteniendo Ciudadanos, pero me da igual decirlo en referencia a la posición histórica del Partido Popular, que es bien de titulares, poco de contenido, lamento decirlo. Lo que estoy diciendo bien es... de hechos, lo que estoy bien diciendo... de hechos, No. y no hay más que ver Pilar, la evolución de no los es verdad. últimos años. Pilar, Bien de hechos. Pilar, por favor, estamos haciendo este debate en Madrid, donde os habéis cargado toda la financiación de los juzgados, no ya del desarrollo de la ley y la ampliación de los juzgados y la mejora, no, la atención psicosocial de los juzgados. Durante la última legislatura se ha acabado con esa financiación desde la Comunidad de Madrid y eso ha supuesto una condición sencilla, y es que una mujer maltratada va a un juzgado y no tiene de manera inmediata, porque no hay turno de tarde y no hay turno de urgencia, porque lo habéis recortado, no tiene quien la atienda psicosocialmente. Hombre, esto me reconocerás que es un pequeño problemita para la mujer, pero pequeño, una cosa pequeñita. O sea, que no es que yo te ponga nada encima de la mesa, es que Yo esto es lo lo que te está... digo es que en o sea, una si cosa quieres que tan hablamos grave de como hechos, esta deberíamos de intentar no utilizar... En una cosa tan grave como utilizar esta el deberíamos... electoralismo como estáis utilizándolo ahora mismo. No, Ángeles, es que no es y tú. así, es que te niego la mayor, esto no es electoralismo, esto es hablar de la realidad. Vamos Y la a ver. realidad tiene un análisis de por qué se producen las cosas, un análisis de cómo se ha intervenido sobre esa realidad y cómo se ha gastado el dinero y si está siendo eficaz o no, y por tanto una propuesta para garantizar que acabemos con un Este es un problema. tema A ver, y esto Pilar, es lo que hemos duda hecho. crucial y podría dar para muchas horas con Pilar, muchísima sería brevedad. conveniente que tú tampoco mientas. Ya No, hasta ahí vimos podíamos muchas llegar. mentiras ayer, Hasta ahí bueno, que no ahí- tengamos ayer mentiras vimos hoy cosas también. terribles. Mira, verás. A ver. Primera mentira. O imprecisión para ser más suave. Es que lo de El mentira es un maltratador, poquito fuerte, los maltratadores, los asesinos, porque estábamos hablando de los asesinos, no de los maltratadores. Los asesinos no cobraban la pensión desde que el Partido Socialista hizo un decreto. A ver, y a tú través sabes de la, que esto déjame se ha- terminar, se ha- por se ha favor. arreglado Déjame en la 15 terminar. segundos para este tema y tenemos que pasar de tema. Lo No sabes, por favor. hay ni un que solo, se ha arreglado no, en la última legislatura. No, lo habéis introducido en la ley, pero ya había un decreto ley que imposibilitaba el cobro de esas pensiones. Tú sabes Eso para que dejarlo además, claro. hasta Segundo, lo apoyasteis, la quiero ley de, recordar. por supuesto. Pues entonces, La ley ¿por qué si lo apoyasteis ahora te pones en violencia, contra? en su artículo 19.5 ya recoge a los menores como destinatarios de todas las Pero es prestaciones en toda la de le- tipo en toda la psicosocial. Déjame legislación, terminar, por que favor. toda la legislación Psicosocial piense en el interés ya estaba. principal del Vuestra menor ley, para defenderle vuestra ley ante de cualquier otra infancia y cosa. adolescencia, Esa, que vuestra nos ley de pareció infancia. bien. Vuestra ley de infancia y que las votamos, nos abstuvimos, te lo recuerdo, y te voy a explicar Pero por 10 qué. segundos, Te Ángel. voy a estábamos explicar hablando por qué. de la comisión, Por favor, claro. te voy a explicar por qué. Porque vosotros habéis hecho una disposición final en esa ley que dice, todo esto es lo que queremos hacer. Ahora, hay que hacerlo sin personal, sin una sola partida presupuestaria, aumento de presupuesto, y sin que el Estado ponga nada para que eso sea posible. No, por lo tanto, que ocurre es que en no comisión quiero el todo Partido Socialista falso. es capaz de llegar a acuerdos, pero luego cuando ve Y que te existe rogaría- la posibilidad y te de un rogaría- titular, No habléis a la vez que entonces no y se- te se rogaría, oye. mira, y te rogaría que no hables de electoralismo Tenemos que cuando pasar de vosotros, tema. insisto, habéis hecho un vídeo electoral donde habéis falsificado las No cifras hemos falsificado de las nada. mujeres Ha asesinadas. habido un error y se ha reparado. La Un moderadora error, se ha pone reparado. orden, Un error, vamos pero a si hablar lo del tenéis siguiente hasta en el tema, boletín oficial, por desigualdad. No quiero dejar este Pero bloque sin la hablar. empresa que ha hecho Pilar yo no puedo Marcos, por hablar. favor, que diciendo- estoy hablando sin perdona, hablar perdona. también de la desigualdad salarial y de la desigualdad en los puestos de trabajo, porque al final, cuando hablamos del tema de las mujeres, hablamos mucho de violencia de género y nos dejamos otro tipo de cuestiones, como el tema de la desigualdad. Muy brevemente, 20 segunditos, 30 segunditos. Dos medidas muy escuetas que consideran ustedes fundamentales para luchar contra esa desigualdad salarial. Las mujeres ganan un 24% menos y solo ocupan el 25% de los cargos directivos, como acaba de denunciar recientemente Naciones Unidas. Sol Sánchez. Pues nosotros lo que tenemos previsto es legislar por ley contra esa brecha salarial, directamente prohibido. Aparte, hacer que tanto en las empresas, sobre todo en las públicas, que ni siquiera se cumple, ¿no?, pero que hubiera la necesidad de una composición paritaria de los órganos de decisión. Pero además es que creo que todo esto no
hay que acompañarlo de medidas más cercanas y de más rápida implementación y que se noten, como por ejemplo algo tan sencillo como los permisos de paternidad y maternidad que iríamos haciendo obligatorios e intransferibles hasta las 16 semanas, que luego podrían subirse hasta un par de ellas más. Eso sería lo más rápido. De todas maneras, sí que me gustaría decir una cosa, y es que feminicemos un poco el debate, que a ratos está siendo muy masculino. Natalia. Las políticas públicas enfocadas a reducir la brecha salarial son el mecanismo y la herramienta para lograr esa finalidad. Y aquí hay que potenciar la sociedad civil, es decir, la sociedad civil es la que te va a garantizar el músculo suficiente para evitar los vaivenes políticos, los que van a ayudar el empoderamiento de la mujer y lograr que se dejen atrás los roles tradicionales, ¿no? Luego, medidas concretas, pues nosotros pensamos que es importante la custodia compartida para abandonar esos roles tradicionales y fomentar las buenas prácticas y ayudar a las empresas a que desarrollen unas buenas prácticas para que sea más fácil compatibilizar la vida privada con la vida laboral. Pilar. Yo estoy a favor de que todo el mundo en lo posible gane cada vez más dinero y tenga más oportunidades. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo podemos intentar legislar eso. Lo que sí que podemos hacer es que ir avanzando. Por ejemplo, España tiene ahora mismo una mujer que es presidenta de uno de los dos mayores bancos españoles y uno de los mayores bancos en Europa y en el mundo. Y es una mujer. Seguramente sería mejor, sí, pero era impensable hace poco tiempo y dentro de unos años sería muy raro hablar de algo que ocurrió hace 5, 10 o 15 años. La evolución es imparable. Se trata de intentar avanzar lo más posible, pero no creo que tenga que ser por la vía de ponerle trabas a nadie, sino de fomentar que cada vez seamos más y mejores compitiendo por los mejores puestos. Tania Sánchez. Bueno, yo creo que la mayor elemento de la dificultad o de la diferencia de acceso de las garantías de igualdad en el mercado laboral tiene que ver, obviamente, con la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y con la concepción que se sigue, por desgracia, manteniendo de que los cuidados y, por tanto, la educación y, por tanto, la crianza son una cuestión de las mujeres. Y esto es lo primero que hay que empezar a decir alto y claro, que no es así, y esto también volvemos al debate que teníamos antes. Analicemos por qué se producen las cosas y si estamos de acuerdo en los análisis de por qué se producen las cosas, avanzaremos en las soluciones, si no nos tiraremos trastos a la cabeza con poco sentido. Y en el análisis nosotros lo decimos muy claro. Hay que decir que la sociedad tiene que corresponsabilizarse en su totalidad por la educación y por la crianza y por la reproducción, porque si no esta sociedad, si las mujeres tenemos que elegir entre ser madres y trabajar, a lo mejor un día decidimos solo trabajar y se extingue la humanidad, con lo cual conviene empezar a pensárselo y a tomárselo en serio. Por tanto, en ese respecto, por centrar, hay muchísimas medidas en el programa muy transversalizadas para garantizar la igualdad, pero nosotros sí hablamos de un plan estratégico para la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Sí hablamos de que hay que promover medidas destinadas a adecuar las condiciones, adecuar los horarios laborales para que garanticen que uno no hace jornadas interminables. Eso tiene que ver también con un marco legislativo que proteja a los trabajadores, porque si tú tienes un marco legislativo de precariedad en el que si protestas porque te obligan a hacer horas extras que no te pagan y te despiden, en lugar de que estés garantizado que no te van a despedir y que tienes protección, esto también opera contra la igualdad. Por supuesto, entendemos que hay una parte que tiene que ver con los servicios públicos de calidad, educativos y de todo tipo, que garanticen que hay recursos para que la gente no tenga que pagarse la asistencia y que sea un lujo tener familia y tener hijos. Por tanto, creemos que hay que declarar el derecho universal a la educación infantil desde los 0 años y que tiene que haber un recurso público. Y por último, a nosotros sí nos parece crucial, y es una cosa en la que también no se ha querido avanzar, y ha sido la sociedad civil desde la plataforma por los permisos iguales e intransferibles con la que nosotros hemos trabajado para el programa y en el que el otro día participaron de un acto de familias muy bonito que tuvimos, que creemos sinceramente que hay que ya avanzar a permisos de paternidad y maternidad
iguales e intransferibles. Igual que hay un elemento que también creemos muy importante, y es que las familias, especialmente las monomarentales, tienen que empezar a tener una atención especial. Igual que se protege a las familias numerosas, porque todo el mundo entiende que tener 8 hijos en una sociedad de precariedad supone ciertas ayudas, nosotros no entendemos por qué nunca se ha protegido a las familias que están más amenazadas por la pobreza, que son las familias monomarentales y monoparentales. Sofía Miranda, medidas contra este tipo de violencias machistas, que son la desigualdad salarial y... Primero, hay que educar en igualdad. Esa es la primera medida para tener una sociedad igualitaria a largo plazo. Educar en igualdad y respeto por la diversidad. ¿Esto cómo se hace? Revisando los libros de texto, porque desgraciadamente aún hay libros de texto en el que el piloto es un hombre y la maestra es una mujer. También cuidar los contenidos televisivos y los anuncios. Educación universal y gratuita de 0 a 3 años. Por tanto, ahí las administraciones públicas, el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo para abrir más escuelas públicas. Permiso de paternidad igualitario para el hombre y para la mujer, de 8 semanas intransferible. Facilitar la custodia compartida, siempre teniendo en cuenta la valoración. Perdona que te interrumpa, es que creo que en tu programa pone que es transferible, ¿eh? No, igual me equivoco. Perdón, iba a decir 8 años. 8 semanas intransferibles para el padre y para la madre y luego 10 compartidas. Ajá, o sea que no ¿vale? son iguales e intransferibles, son Las 8 desiguales, sí. con lo cual sigue habiendo Las 8 desigualdad en la no, mujer. Y es mucho peor, puedes llegar a perder derechos sobre los que tienes ahora mismo. Si me Ahora dejáis terminar, sí, por perdona, favor. perdona. Gracias. Esas 8 semanas serán intransferibles. Como decía, facilitar la custodia compartida siempre teniendo en cuenta la protección del menor. Excluir de subvenciones y ayudas públicas e incluso retirar las concesiones administrativas a aquellos organismos que incurran en desigualdades. Además, plantear un pacto por la racionalización de los horarios y la conciliación laboral. Y además hay que hacer que las empresas incluyan en sus planes estratégicos la inclusión y aumentar el número de representación femenina en los altos cargos de dirección. Ángeles Álvarez, muy brevemente, porque me están Bueno, diciendo con que la nos misma queda muy poco brevedad que el tiempo. resto, simplemente. Mira, el 85%, según la última EPA, el 85% de las personas que pasaron al desempleo en el último trimestre fueron mujeres. El 85%. En estos momentos lo que tenemos es fundamentalmente que combatir algo que está ocurriendo en este país que no ocurría desde hace 30 años. Y es que las mujeres han empezado a engrosar las filas de la inactividad. Y esto es algo tremendo. Por tanto, una vez que tenemos identificado uno de los problemas, que es la precariedad del empleo femenino y la ausencia casi total, pero teníamos un incipiente estado de bienestar que ha sido arrasado. Y por tanto, eso que llamamos la corresponsabilidad del Estado en los cuidados, a los que se ha hecho referencia ya, supone en estos momentos un lastre para las mujeres. Las principales bolsas de recorte han sido educación y sanidad, dos ámbitos que nos afectan en un doble sentido. Eran nuestras principales bolsas de empleo, pero además cuando se deja de atender en ese ámbito son las mujeres las que asumen los cuidados, no las familias, las mujeres. Por tanto, para combatir la brecha salarial hay que tener este diagnóstico muy presente. Desde luego nosotros proponemos avanzar en la ampliación del permiso de paternidad, que debe de ser, y esto lo quiero dejar muy claro, igual, obligatorio e intransferible, porque si no, quien los tomarán son las mujeres. Y quiero hacer un apunte sobre la medida de Ciudadanos 8-10, porque en estos momentos tenemos 16 semanas. Se puede dar la circunstancia, con la propuesta que están haciendo, que las mujeres lleguen a tener menos semanas de las que se les reconocen en estos momentos. Sofía Miranda, lo cual, conclusiones. y ya termino. Por tanto, una cuestión que me parece fundamental. Ahora mismo tenemos una situación en la que uno de cada tres nacimientos no genera ningún tipo de prestación por maternidad. Por eso nosotros una de las cosas que queremos hacer es que absolutamente todas las madres desempleadas, todas, que hayan o no cotizado, y esto es importante, y que sean demandantes de empleo, tengan una prestación de 6 semanas. Y no una medida como la que está proponiendo el Partido Popular, de dar 2.000 euros
al 0,07% de las madres de este país, que es la propuesta que habéis hecho. ¿Por qué 0,07? Porque yo he hecho el cálculo, entra al INE y puedes hacerlo, te recomiendo que lo hagas por si tu partido no te ha pasado el argumentario, en el que la propuesta que estáis haciendo, referida a dar 2.000 euros a madres adolescentes en situación de riesgo, pero es que estás hablando afecta al 0,... Sofía Miranda. Sofía Miranda. Eso quiero contestarlo. No manipules porque la baja se aumenta tanto para las mujeres como permiso. El permiso aumenta tanto para los padres como para las madres. 8 semanas para la madre, intransferibles. 8 semanas para el padre, intransferibles. Y esas 10 semanas a libre disposición entre padres. Entonces se puede dar la circunstancia, en algunos casos, insisto, en que solamente tengas derecho a 8 semanas. Eso es una decisión de la pareja. No, eso es introducir un elemento que merma los derechos de las mujeres. Me están diciendo por el pinganillo que hemos llegado al final del programa. Tenemos que abordar el minuto final de conclusiones y lo vamos a hacer a la inversa de como lo hicimos al principio, por sorteo. Me he hecho una barbaridad, Ángeles, y quiero contestarle. 10 segundos. 10 segundos. Me están riñendo por el pinganillo. Cuando tú dices que estás a favor de la discriminación positiva, y yo puedo estar de acuerdo, es tratar diferentes a los que son diferentes. Si hay alguien que requiere un trato especial, son las madres adolescentes, son los niños. Entonces, lo que no puedes decir es que una medida que vamos a proponer, que está en el programa, para ayudar a las madres adolescentes, es solamente para el 0, ojalá fuera para el 0. Pero final. Es que lo que no puede ser es que te parezca mal una discriminación positiva a favor de las madres adolescentes. Yo no lo he valorado, he dicho que solamente afecta al 0,07. Claro, es que está pensada para madres adolescentes. Hemos llegado al final del debate, nos queda el minuto final. No he hecho nada más. Nos queda el minuto final de conclusiones y lo vamos a hacer a la inversa de como lo hicimos al principio, por sorteo. Y a quien le toca precisamente es a Ángeles Álvarez. Un minuto. Pues muchas gracias. Yo creo que el resumen es que esta legislatura ha sido una legislatura que se ha perdido para la igualdad, que ha dibujado además un futuro de miedo y de incertidumbre para muchísimas familias en este país, con recortes de políticas sociales, de derechos, de libertades, en sanidad, en educación, y que desde luego ha limitado muchísimo las oportunidades, sobre todo, de las mujeres y de los jóvenes. A las mujeres se las ha expulsado hacia sus casas y a los jóvenes se les ha expulsado directamente del país. Por tanto, entendemos que las recetas que las derechas están aplicando o están proponiendo en sus programas, que son recetas del siglo XIX para el siglo XXI, y recetas del siglo XIX suponen precariedad, desigualdad, salarios bajos y de explotación de las clases medias y trabajadoras, no es el camino. Y por tanto, yo creo que en este momento lo que hay que pedirle a las personas que nos estén escuchando es que sean conscientes de que esto puede ir a peor. Y esto puede ir a peor si se da la circunstancia de que Ciudadanos y el Partido Popular conformen un posible gobierno de las derechas. Termino diciendo que los socialistas pedimos el voto para hacer posible ese cambio seguro, porque cada vez que hemos ganado y gobernado los socialistas, ha ganado en este país la igualdad. Pilar Marcos. Esta ha sido la legislatura en la que hemos conseguido pasar de la recesión que dejan los socialistas, que siempre dejan recesión y siempre dejan desempleo, a una recuperación que todavía hay que consolidar, en la que se está creando empleo. De destruir 1.500 al día, ahora creamos 1.500 empleos al día. ¿Se trata de qué? De consolidar la recuperación con dos objetivos: llegar a 20 millones de empleados en 2020 y conseguir que nadie quede atrás, que la recuperación llegue a todos, con unos servicios públicos que intentemos entre todos que tengan más calidad y tengan la capacidad de, mejorando, ser sostenibles, y además que no puedan preocuparse de los más vulnerables, siempre pensando en el que lo está pasando peor. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en esta legislatura que tenemos por delante? Garantizar que España siga siendo una nación de ciudadanos libres e iguales, no 3 naciones, ni 30, ni 25. Es esa garantía quien mejor la puede poner, la tiene acreditada, es el Partido Popular. Y por último, porque no se me ha acabado el minuto, también somos garantía de que la lucha contra el terrorismo yihadista, que es una amenaza real que hay ahora en todo el mundo, especialmente en el mundo occidental, se va a llevar a cabo desde la unidad de los demócratas, con toda la fuerza de la ley y con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la cooperación internacional que hace falta. Gracias, Pilar. Natalia Prieto. Bueno, en UPyD somos diferentes porque decimos lo que vamos a hacer y luego lo hacemos, y también porque decimos de dónde vamos a sacar el dinero, que es algo que me echa en falta realmente en este debate.
cómo la lucha contra la corrupción, y eso es importante, nos hemos obcecado en ella porque de ahí se despilfarra miles de millones de euros al año que luego faltan en lo que realmente importa. Y aquí se ha hablado mucho de cosas que importan. Educación, sanidad y servicios sociales son los pilares del estado de bienestar que hay que proteger. Gracias a UPyD los preferentistas pueden recuperar su dinero. Hemos interpuesto la querella contra Bankia, contra Rato, hemos luchado para eliminar y erradicar la pobreza infantil, eliminar los aforamientos, para modificar la ley electoral, la dación en pago, la ley de segunda oportunidad, para que exista el bono social para la bombona de butano, ¿no? Solo tenemos 8 años, pero tenemos una hoja de servicios impecable porque creemos en la regeneración democrática. Y frente a los partidos que nos han traído hasta aquí y los partidos del nuevo bipartidismo, en UPyD reivindicamos el voto útil a los partidos que trabajan para ti y que no mienten. Sofía Miranda. Bueno, yo creo que el 20D estaremos ante una nueva etapa de nuestro sistema democrático. Creo que es el periodo más emocionante desde la transición, ¿no? Nada volverá a ser igual porque el cambio está aquí. Es absolutamente necesario que haga por lo menos mención a la despolitización de la justicia, que no hemos hablado, una justicia para que nos garantice que todos seamos iguales ante la ley, una justicia que sea capaz de luchar contra la corrupción, una justicia que sea capaz de hacer que los ciudadanos sean más libres y más iguales. Miren, si ser de izquierdas es incrementar la edad de jubilación de los 64 a los 67, yo no soy de izquierdas. Y si ser de derechas es llegar al gobierno y hacer el incremento y subir los impuestos como nunca antes se había hecho en la democracia, yo no soy de derechas. Yo me quedo donde estoy, que es en el centro. Muchas gracias. Tania Sánchez. Yo creo que cuando un país, y este es el caso de España en este 20 de diciembre, se juega al futuro, no es tiempo de votar ni con miedo, ni con vergüenza, ni con conservadurismo, ni con tristeza. Creo que es tiempo de votar con memoria y de votar con alegría. Creo que hay que recordar quién han sido los responsables de la situación de este país, creo que hay que recordar quién ha precarizado el empleo, creo que hay que recordar quién ha hecho inviable que tengamos un nuevo modelo productivo, creo que hay que recordar quién no ha sido capaz de garantizar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, y creo que hay que tener la alegría de recordar que los derechos que hemos conquistado en estos años los hemos conquistado porque hemos tenido a nuestra gente luchando en las calles, porque hemos tenido a nuestra gente llenando las plazas de ilusión y de cambio. Les debemos a nuestras abuelas y a nuestras madres decirles que su lucha histórica, que sus sacrificios cotidianos merecieron la pena. Por eso, con muchísima alegría, de aquí al 20 de diciembre vamos a llenar las urnas de voto morado. Sol Sánchez. Bien, nosotros proponemos una sociedad laica, democrática y con memoria. Una sociedad que efectivamente esté muy interesada por la paz y por eso diga no a la OTAN. Proponemos muchas cosas, pero sobre todo las centramos en recuperar los derechos de la clase trabajadora. Frente a aquellos que piensan que la economía se debe centrar en la seguridad para el capital, nosotros pensamos que debe ser la democracia y la justicia social quienes nos saquen de esta crisis en la que estamos y quien le dé la vuelta a la situación. Pero tenemos muy claro que eso no se va a hacer simplemente sonriendo, aunque lo hagamos muy contentos y contentas. Tenemos muy claro que eso se va a hacer con las luchas en la calle, que deben apoyar una voz en el Parlamento que claramente defienda los derechos de las familias de la clase trabajadora. Pues hemos llegado al final de este debate, que ha sido un debate apasionante, interesante, yo creo que de mucho nivel. Muchas gracias a las 6 candidatas por estar aquí en eldiario.es. Gracias a todos.